Yeocsepa nicanti tonechikoticatej, tixalosque seyamhuichiuatlahtoli nahuatlahtoltica. Ajauiltía, 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 que significa dar placer a otra persona y provocarle placer. Conjugaremos en tiempo futuro z para singular, esque para plural y usaremos prefijos objeto. Nimitzahahuiltis, nimitzahahuiltis, nimitzahahuiltis. Tinechahahuiltis, tinechahahuiltis, tinechahahuiltis. Nechahahuiltis, nechahahuiltis, nechahahuiltis. Titechahahuiltiskej, titechahahuiltiskej, titechahahuiltiskej. Ankimahahuiltiskej, 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 ankimahahuiltiskej. Techahahuiltiskej, techahahuiltiskej, techahahuiltiskej. Hablemos de el placer como mercancía del espectáculo. En la sociedad del espectáculo de Guy Debord se plantea que la vida se desplaza hacia la representación. No importa tanto vivir, sino el ver, el parecer. Y justo ahí podemos decir, nimitzahahuiltis, te daré placer. Y puede leerse como la lógica de las redes sociales. Doy placer, doy estímulo, doy dopamina, doy entretenimiento, doy aprobación. Entonces, ¿cuál es el problema? Ese placer no libera, más bien captura, te mantiene mirando, reaccionando y consumiendo. En náhuatl central de la Ciudad de México podemos preguntar, ¿Akinotlahtoltica nicajahuiltía? ¿A quién le doy placer con mi palabra? ¿A la vida o al algoritmo? Debord también insiste en que el espectáculo despolitiza, convierte lo real en mero consumo emocional. Entonces, ajahuiltía sirve como una crítica ética. Hay que dar placer que funciona como sedación, como apaciguamiento, contento fácil, identidad de escaparate, folclor bonito, indignación rentable. Ese tipo de placer tapa la herida histórica y la crítica la vuelve estética. Es decir, el placer que solo luce es espectáculo, el placer que sostiene es responsabilidad. Dicho de otra manera, el placer que solo luce es espectáculo, puesto que es placer de la apariencia. Te hace ver bien, te da likes, te da identidad, te da aura de espiritual o de rebelde, pero no cambia nada ni se hace cargo de nadie. Eso es espectáculo, consumo emocional y pura pose. En cambio, el placer que sostiene es el placer que nace de dar algo real, tiene consecuencias, te da alegría porque cuida, repara, acompaña, devuelve, y claro que eso no es brillo, sino es mera práctica. Y es responsabilidad, implica vínculo, contexto y compromiso. Si el placer solo te decora, es show. Si fortalece a otros y sostiene procesos, es ética. No toca totek escalante satepan titotasque y pan oxe neyol no notzalistli olishkopinalistli.